El tema que desarrollaremos es la atención, considerado como un proceso sumamente fundamental en el proceso de aprendizaje. Nos basaremos en estas preguntas y a partir de ellas iremos respondiendo el tema y considerando cuáles son los aspectos más importantes que nosotros tenemos que ver desde la neuropsicología. Bien, comprendamos que la atención es un proceso fundamental que nos permite procesar la información, tomar decisiones y comportarnos de manera efectiva. Además, la atención es definida por William James en 1890 como un proceso por el cual seleccionamos y concentramos nuestra conciencia en un estímulo o pensamiento específico, ignorando a los demás. Por lo tanto, la atención es un proceso fundamental que desempeña un papel crucial en la percepción, la cognición y la coordinación motora. Actúa como un filtro que determina qué estímulos procesamos activamente y cuáles vamos a ignorar, cuáles desechamos, cuáles no los tomaremos en cuenta a pesar que están en nuestro foco atencional. La atención es un proceso fundamental que subyace a gran parte de nuestra actividad mental y conductual. No podríamos hacer nada si no prestáramos atención a las diferentes cosas con las que nos topamos o actividades que realizamos. Por lo tanto, consideramos que la atención va a tener un filtro selectivo y va a utilizar diferentes recursos cognitivos que nos ayuden a procesar la información. La atención va a tener diferentes funciones. Hay una atención que nos va a ayudar a orientar o dirigir aquellos recursos cognitivos hacia objetos o eventos importantes. Nos va a ayudar en la focalización, a concentrarnos en unos pocos estímulos relevantes e ignorar los demás. A mantener, es decir, el sostenimiento, mantener la atención durante periodos prolongados que nos ayudarán a ejecutar diferentes tareas del día a día y a tener una atención dividida, es decir, a esa capacidad de realizar múltiples tareas de modo simultáneo. A lo largo de la historia se ha ido desarrollando este concepto. James introduce la idea que la atención selecciona la información y va a ser procesada y tiene una estrecha relación con la conciencia. Entonces vemos un primer estadio donde es el efecto cóctel. Cherry nos decía que solamente hablaba de una atención donde podía ignorar los estímulos auditivos o el ruido. Sin embargo, ya Brodmann nos habla sobre el filtro temprano y atribuye las características físicas. Lo que nos viene a connotación es todas las características que la percepción visual podía rescatar y cuáles podía desechar. Ya más adelante el filtro tardío Doshi-Dosh presenta un modelo donde los estímulos seleccionados son procesados con antelación. Entonces permite un análisis profundo para saber, como ser humano, decidir ignorarlos o atenderlos. Y ya otros autores como Norman y Posner nos van a decir de los modelos sin filtro, quienes sugieren que están basados en subsistemas atencionales que permiten la selección según los recursos disponibles. La relación con otras funciones de la atención pues va a tener relación con la percepción, la cognición, la coordinación motora y la memoria. Indudablemente la memoria es uno de los aspectos más importantes que tiene que ver con la atención, ya que a partir de lo que uno atienda, la memoria va a ser capaz de almacenar y luego recuperar esa información registrada. Pero no puede ser registrada si antes no tiene la percepción, quien es la que capta esta información. La cognición es aquel proceso por el cual va a procesar la información de tal modo que va a decodificarla para almacenarla. Y la coordinación motora vendría a ser la parte activa, la parte ejecutiva que va a dar lugar al accionar. Bien, la atención también se la va a definir como un proceso de selección que permite priorizar cierta información del entorno e ignorar otros aspectos menos relevantes. Este proceso se relaciona con la distribución de los recursos en tareas simultáneas y con la capacidad de mantener la concentración durante periodos sumamente prolongados. El equilibrio esencial en muchas actividades cotidianas como conducir requiere atender a múltiples estímulos a la vez. Vamos a ver que se tiene una relación implícita el término de atención con priorización de estímulos,
distribución de recursos cognitivos y la concentración, es decir, una focalización. Debemos tener en cuenta que hay una diferenciación entre lo que es la atención y la concentración, y aunque una de ellas va a implicar un esfuerzo consciente y la otra es un esfuerzo inconsciente. Muy bien, veamos. La atención es un proceso cognitivo que le va a permitir al individuo seleccionar o enfocarse en un estímulo específico mientras ignora a otros. Es un proceso realmente pasivo, ya que este estímulo puede captarse sin ningún esfuerzo consciente por parte del individuo. Sin embargo, la concentración sí necesita un esfuerzo consciente y necesita ser motivado exteriormente. Por lo tanto, la concentración sí implica un esfuerzo consciente, requiere mayor activación cerebral. Vamos a ver partes donde está localizado el sistema atencional en el cerebro y básicamente está en el área prefrontal, en el área reticular y también en el área parietal. De la misma manera, también en la concentración. Acá vemos un cerebro donde se puede ver. Y así exploramos a mucho más detalle, como se hicieron en anteriores episodios, se va a ver la anatomía del cerebro en relación a lo que es la atención. Y vamos a ver que participa la formación reticular, la amígdala con todo lo emocional, el hipocampo, los ganglios basales, el tálamo, la corteza cerebral, el lóbulo parietal, el lóbulo frontal, el córtex frontal dorsolateral. Cada uno de estos con funciones específicas que ya se trabajaron. Existen diferentes modelos teóricos de atención, modelos de selección, modelos por recursos y modelos integradores. Los modelos de redes atencionales son los que tienen más prevalencia actualmente. Esos sistemas de redes atencionales indican que hay tres tipos de redes: las de orientación, vigilancia y control, cada una con funciones específicas y distribuidos en diferentes áreas del cerebro que activan un neurotransmisor, tales que estos llevan a desarrollar a plenitud el sistema atencional. Tipos de atención. Si bien hay una caracterización en una atención endógena que tiene un control voluntario y consciente de la información recibida orientada a metas y expectativas, también hay una atención exógena que es automática y refleja hacia los estímulos repentinos, por ejemplo, la bocina de un auto, el grito de una persona, que llevan a que nosotros atendamos. Pero vamos a ver en esta oportunidad modalidades de atención diferentes. Estas modalidades de atención son diversas y nos ayudan en este proceso que queremos ver los problemas de neurodesarrollo. Entonces vamos a ver la primera modalidad y para eso vamos a hacer un ejercicio de encontrar diferentes objetos que está en la nube del sujeto en el montón de elementos que se encuentran distribuidos acá. Si nosotros prestamos una atención selectiva, buscando específicamente el objeto que queremos encontrar, por ejemplo, la calculadora, vamos a ignorar los demás elementos hasta focalizarnos en el color y la forma, encontrando así el elemento. De la misma manera podemos buscar la cámara fotográfica que tiene el mismo color, pero diferente forma, y la vamos a registrar en esta parte. Las pipocas en este caso tienen un color en particular y una forma rectangular y una nube encima. Entonces tenemos que diferenciar de estas pipocas con estas pipocas, que son las que estamos buscando. Y así sucesivamente todos los elementos serían encontrados. Veamos entonces a qué estamos haciendo referencia: a la atención selectiva. La atención selectiva es la capacidad de centrarse en estímulos relevantes y suprimir los que no son, a pesar de que puedan estar presentes al mismo tiempo. La habilidad de mantener una actividad cognitiva a pesar de la presencia de distracciones externas o internas. Existen diferentes tipos de atención selectiva, como la espacial, la temporal o la de objeto. La atención selectiva es distinta a otros tipos de atención,
Por ejemplo, diferente a la atención sostenida, alternante o a la velocidad de procesamiento. La atención selectiva va al punto, apunta y dirige su mirada a un solo punto. Entonces va a ignorar los demás elementos, así como lo hicimos en la práctica. Veamos. Dijimos que hay diferentes tipos de atención selectiva. La espacial es aquella que nos va a facilitar el poder procesar los estímulos que se encuentran en un espacio determinado, más o menos como indica el ejemplo de la foto. Vamos a seleccionar un espacio para focalizar nuestra atención. La atención selectiva a un objeto nos permite observar y entender de manera adecuada todas las características que tiene un objeto en particular, concreto. Así como hemos utilizado la atención espacial a un espacio, delimitamos aún más hacia un objeto. La atención selectiva temporal, con ella podemos utilizar la información sobre intervalos temporales para optimizar la información relevante que hayamos detectado. No vamos a permanecer con el lente mucho tiempo, sino un tiempo en particular. Quizás definamos, por ejemplo, explorar en una hora del día. Continuemos. Para poder evaluar en los trastornos de neurodesarrollo, tenemos una serie de indicadores que nos ayudan a ver si el sujeto tiene o no una atención selectiva adecuada. Veamos algunos indicadores y unos subindicadores que nos van a ayudar a entender. En esta oportunidad daremos lectura a estos indicadores y daremos como asignación que ustedes puedan estudiar los subindicadores. Bien. El primer indicador es la capacidad para concentrarse en un estímulo específico mientras ignora otros distractores, es decir, se focaliza la atención en un solo elemento. Va a tener que ver con el tiempo de concentración que va a tener el niño en ver un estímulo, la frecuencia con la que se distrae con estímulos irrelevantes durante la tarea, es decir, cuántas veces se va a distraer en esa intención de focalizar su atención. ¿Cuál va a ser su reacción ante estímulos externos? ¿Va a desviar su mirada o va a ignorarlos? ¿Verdad? La persistencia en ignorar estímulos distractores visuales o auditivos y la rapidez con la que retoma la tarea principal tras una distracción involuntaria. Estos elementos son sumamente importantes a la hora de hablar de trastornos de neurodesarrollo. Si hablamos de un TDA, el niño tiene una dificultad de concentrarse en un estímulo específico y cualquier estímulo que esté a su alrededor va a ser motivo que él pueda tener una reacción tanto positiva como negativa a ese estímulo. Entonces la dificultad de ignorar los estímulos distractores es manifiesta frecuentemente. El segundo indicador es la persistencia en la tarea sin distraerse por eventos externos y la inhibición de distractores. ¿Cuánto tiempo permanece en la tarea? Tengamos en cuenta que cuando hay problemas de neurodesarrollo, ya sea dislexia, ya sea TDA, autismo, la capacidad de concentración reduce en un 25% en relación a un neurotipo. Si un niño de 5 años era capaz de concentrarse entre 4 a 5 minutos, un niño con un trastorno de neurodesarrollo como es el TDA tan solo va a poder concentrarse en 2 a máximo 3 minutos. Entonces la persistencia de la tarea durará ese tiempo. Tenemos que lograr que amplíe esto. Si el niño no logra avanzar en la cantidad de tiempo asignado, pues ahí diríamos que tiene un problema en la atención selectiva. Bien, otro indicador sumamente importante es la capacidad de filtrar la información irrelevante de una actividad. Generalmente se da bastantes instrucciones y en medio de las instrucciones podemos poner imágenes, texto de apoyo, ideas de apoyo y el niño tiende a tratar de rescatar todos los elementos para no perder el hilo, pero sin embargo no considera los importantes. Esta capacidad para filtrar la información irrelevante está deficitaria. Por lo tanto, es necesario revisar todos estos subindicadores para ver si este niño es capaz o no de atender selectivamente. La capacidad de flexibilizar. ¿No? Los niños
tienden a evitar, flexibilizar y concentrarse en un punto, al punto de no tener la capacidad de tener otra idea. No hay una capacidad, una flexibilidad cognitiva, ¿no? Entonces, cuando cambia de foco atencional según sus necesidades con un propósito, pero el niño al desconcentrarse pierde el hilo de lo que estaba haciendo. Bien, pasemos a otro tipo de atención y esta es la atención sostenida. Tengamos en cuenta que la atención sostenida permanece en un tiempo y además incorpora otros elementos, otras variables, como es el ejercicio. En este ejercicio de atención sostenida tengo dos variables, las frutillas y las moras, ¿no? O las frambuesas. Y estas van a tener que ser asignadas, reemplazadas con un número, las frutillas por el 4 y las fresitas o tipo moritas por el 2. Entonces, debajo de cada imagen, el sujeto tiene que escribir el número. ¿Qué sucede si me aparece otra variable, como la sandía, las uvas? Entonces, yo tengo que ignorar ese elemento y pasar al siguiente, poniendo, por ejemplo, 2, nada, 4. Bien, pasemos a definir qué es la atención sostenida. La atención sostenida es una modalidad atencional crucial que permite a los individuos mantener el enfoque en una tarea o estímulo específico durante un periodo prolongado, resistiendo a las distracciones. Es muy importante porque para poder ser sostenida, reprime todas las distracciones posibles, las resiste. Cuando, por ejemplo, alguien que está haciendo un ejercicio de matemáticas en la pizarra, puede ser que sus compañeros estén hablando, la maestra esté hablando, haya ruido en el aula, pero el niño es capaz de concentrarse hasta terminar el ejercicio. Es una habilidad cognitiva que le va a permitir ser sumamente eficiente y cumplir sus objetivos. La atención sostenida está modulada por una red que incluye áreas frontal, temporal, occipital, insular y el cerebelo. Al igual que la atención selectiva, tenemos diferentes indicadores que nos ayudan a evaluar esta atención. Uno, que tenga habilidad para mantener la atención en una actividad o estímulo durante un tiempo prolongado. El tiempo lo vamos a definir según la edad, ¿no? Los minutos que puede permanecer en una tarea. Y los registramos. También la disminución de pausas que se toma durante una tarea. Sabemos que los niños con problemas de neurodesarrollo van a necesitar diferentes pausas activas para continuar la tarea. Pero cuanto más se minimice esto, sería lo ideal. El segundo indicador es la consistencia en el rendimiento durante la realización de una tarea de larga duración. Es decir, empieza bien y termina bien. Empieza con buena letra y termina con buena letra. Empieza resolviendo correctamente los ejercicios y finaliza el 10º ejercicio de la misma manera, correctamente. ¿No? Entonces está hablando acerca de la precisión y la calidad de la tarea con la que hace. Un tercer indicador es el manejo de tiempo. Indudablemente, este es uno de los más importantes y de los más transgredidos cuando tenemos niños con problemas de neurodesarrollo, porque no saben manejar el tiempo, tanto en minutos como temporalidad en días. No saben para cuándo son las tareas, no saben cuánto tiempo deben asignar para ellas. Y esa capacidad de organizar es la que queremos ver cuando estamos evaluando la atención sostenida. Cuando no tiene directamente podemos decir que tiene un problema. El cuarto indicador es el nivel de activación. La atención sostenida requiere de un adecuado sistema de alerta, activación para funcionar correctamente. Entonces, ante la presencia de signos de fatiga o interés, podríamos decir que no hay una atención sostenida. Tenemos la atención focalizada y si se dan cuenta, está muy relacionada con las anteriores porque focaliza, como su nombre indica, la atención. Se refiere a esa capacidad de centrar en un único estímulo o tarea, ignorando las distracciones, al igual que las anteriores, pero es en un solo elemento. Es fundamental para realizar actividades que requieren concentración intensa. La concentración intensa es aquella capacidad de mantenerse en el enfoque exclusivo en una tarea específica. También la ignorancia activa, la habilidad de bloquear activamente estímulos no relevantes y la duración limitada,
A menudo, la atención focalizada puede ser sostenida solo por periodos cortos debido a la fatiga cognitiva. Entre sus indicadores tenemos la respuesta inmediata y efectiva a un estímulo específico, esa capacidad de reacción al estímulo inicial, capaz de dirigir su mirada y sostenerla. La eficacia al responder a estímulos específicos en actividades de reacción. Cuando el profesor de educación física, por ejemplo, cambia de ejercicio al pito de su silbato. Bien, entonces esa capacidad de respuesta inmediata. El segundo indicador va hacia la capacidad para orientarse rápidamente hacia el estímulo de interés. Esa capacidad de dirigir su mirada, de dirigir su audición hacia un estímulo específico. ¿No? Entonces existe una eficiencia en la identificación de los elementos centrales de una tarea sin dudar. Bien, vamos a pasar a la atención alternada. En la atención alternada es esa capacidad que tiene de cambiar de foco de atención de una tarea o estímulo a otro de manera fluida sin perder la concentración. Es la base de la flexibilidad cognitiva y es importante para realizar multitareas y adaptarse a nuevas situaciones. Entonces tenemos que tener en cuenta que la atención alternada tiene flexibilidad cognitiva, buen manejo de tiempo y tiene una capacidad de adaptabilidad a las necesidades que le exige el entorno. Entre sus indicadores vemos que hay una capacidad para cambiar de un tipo de tarea a otra sin perder el hilo de la actividad anterior. Por ejemplo, está haciendo tareas de matemáticas, concluye e inmediatamente se pone a hacer la tarea de lenguaje. O está realizando o está viendo un video de una tarea, de una receta y registra y posterior a ver el video, registra la receta y posterior a eso empieza a hacer la receta, la ejecuta. Entonces hay una continuidad, pero está cambiando de actividad, pero mantiene el hilo conductor. El segundo indicador es de la flexibilidad cognitiva de responder adecuadamente a los cambios y demandas, no entorpecerse, tener esa fluidez a la hora de hacer el cambio. Bien, entonces vamos a pasar ahora a la siguiente atención, que es la atención dividida. Pasemos. En la atención dividida podemos decir que si bien se parece a la atención alternada, pero que la atención alternada es la continuación de una actividad que le sigue a la otra, esta atención dividida es hacer paralelamente o simultáneamente dos tareas, ¿ya? Dos tareas y responder a varios estímulos de manera simultánea. Entonces, es una atención esencial para la vida cotidiana, ya que muchas actividades requieren que gestionemos varias fuentes de información al mismo tiempo. Vamos a considerar que esta atención dividida va a trabajar la multitarea, tiene bastante carga cognitiva, pero es efectiva porque va a realizar dos tareas o dos cosas que pueden ser totalmente opuestas, pero las tiene que realizar al mismo tiempo. Tiene flexibilidad cognitiva de pasar de una a otra sin perder la calidad y adaptarse, pero también tiene ciertas limitaciones porque ante muchas actividades o estímulos que debe responder el sujeto, en alguna de ellas su rendimiento tiende a ser menor. Entre los indicadores son varios y bueno, vamos a ver que hay una capacidad para mantener la atención en dos o más tareas simultáneamente sin que disminuya la calidad de ninguna de ellas, pero esto se sostiene en un tiempo específico. El indicador 2 es la capacidad de alternar entre dos estímulos o fuentes de información de forma selectiva y sin errores. Y el siguiente indicador, la habilidad para recordar detalles relevantes de ambas tareas simultáneamente. Y finalmente, un indicador de flexibilidad en el proceso de simultáneo, adaptándose a cambios en cualquiera de las tareas. Cada uno de estos indicadores nos han ayudado a entender a qué se refiere cada una de estas atenciones. Ahora pasaremos a ver un cuadro comparativo que nos ayude a ver estas diferencias entre los tipos de atención. Por ejemplo,
La atención dividida versus la atención alternada, que puede llegar a confundirse. Sus semejanzas tenemos que ambas permiten atender a múltiples demandas o estímulos y que ambas van a requerir flexibilidad cognitiva, es decir, ese paso de una a otra sin ninguna dificultad, sin ser obsesivo en un pensamiento, y tener control mental, ser capaz de controlar sus habilidades y destinarlas a una actividad en específico. Pero también tienen diferencias. Por ejemplo, la atención dividida se va a enfocar más en procesar dos o más tareas al mismo tiempo, simultáneas, ¿verdad? Distribuyendo esa atención de modo simultáneo. Y la alternada implica cambiar el foco de atención entre tareas, de una a la otra. Veamos mejor con un ejemplo. En la atención dividida, por ejemplo, un niño que escucha la clase mientras está tomando notas, está haciendo dos cosas al mismo tiempo. En la alternada, un niño realiza ejercicios de matemáticas y luego alterna para leer un texto de ciencias naturales. Pasa, ¿verdad? Hace una y luego la otra, pero no de forma simultánea. La atención focalizada, selectiva y sostenida. ¿En qué se parecen? Parecen muy semejantes o parecen que son procesuales. Bien, veamos. Este tipo de atenciones van a requerir mantener el foco en un estímulo o tarea, en uno, solo en uno. Utilizan mecanismos de inhibición de distracciones para mantener la concentración. Las tres tienen que ignorar los estímulos circundantes. No pueden estar prestando atención. Bien, las diferencias. La focalizada va a responder de inmediato a un estímulo específico como un acto reflejo. Dirijo mi mirada. Toca el timbre, dirijo mi mirada al timbre, mi audición. La selectiva elige conscientemente un estímulo para atender y descartar los otros, como el ejercicio que hicimos para identificar los elementos en ese montón de objetos que nos mostraba. La sostenida. Acá la clave es el tiempo. Mantiene una concentración durante un periodo prolongado para hacer una tarea. Veamos en los ejemplos. La focalizada, un niño responde a un timbre repentino. La selectiva, un niño escucha al profesor e ignora el ruido de la clase. Sostenida, un niño lee un libro durante 20 minutos sin distracciones. Si bien se pueden realizar diferentes tareas experimentales para el estudio de atención, aquí sugerimos algunas actividades que nos pueden ayudar. En el siguiente módulo estaremos trabajando acerca de los diferentes instrumentos que nos permiten evaluar los diferentes tipos de atención. Para ello revisaremos el WISC, revisaremos el test de caras y revisaremos el Baneta y otros más que tendremos a continuación, que nos ayudarán a elaborar una batería, un protocolo de evaluación de la atención en sus diferentes modalidades. Veamos algunas tareas en las que nosotros podemos estudiar la atención de un niño. Por ejemplo, tareas claves. Se muestra una clave antes de un estímulo para indicar su probable ubicación, evaluando la rapidez, precisión y la respuesta en condiciones válidas. El estímulo es el estímulo en la ubicación señalada, inválidas, una ubicación contraria y neutras. Entonces es como una búsqueda del tesoro que nosotros vamos a ir poniendo y el niño tiene que ir siguiendo. Búsqueda visual. Se presentan estímulos distractores junto al objetivo, aumentando la dificultad según las características compartidas entre ellos. Otras tareas de escucha selectiva y otras tareas de alerta de vigilancia. Existe una multitud de estrategias en las cuales podemos trabajar atención. Nos ha tocado revisar su concepto y su tipología. En una siguiente versión seguiremos trabajando.